Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Proyectos de Inversión Financiera. Quien les saluda, su facilitador virtual, el profesor Ramón Oscar, quien los ha estado acompañando durante estas 7 semanas de clase. Hoy, jueves 19 de junio del 2025, damos inicio a nuestro tercer encuentro síncrono en la semana número 7 de este lapso académico 2025-2. Bienvenida, Sandra, a nuestro encuentro síncrono. Bien, el núcleo temático que vamos a abordar un poquito en la noche de hoy es impacto de inflación, ¿ok? Impacto de inflación. Allí es importante porque es como uno dice, bastante tela, ¿ok? Bastante tela que cortar. Y sobre todo aquí en Venezuela. Sobre todo aquí en Venezuela. Entonces, fíjense ustedes, Venezuela es un país hiperinflacionario. No porque lo diga yo, sino que lo vivimos en nuestro día a día. Y es ahí lo importante, lo importante en conocer un poco de nuestra inflación en Venezuela. Y sobre todo para las organizaciones, ahorita es como que, wow, tenemos que como que remar ese barco para ir en la dirección correcta. Entonces, fíjense ustedes, vamos a abordar y vamos a iniciar con los antecedentes de la inflación. ¿Ok? Iniciamos. En 1970 viene la nacionalización de la industria petrolera y del hierro. Esto se llevó a cabo bajo el gobierno del doctor Rafael Caldera. Y aquí nos vamos a ir paseando por miles y miles y miles de periodos presidenciales. Luego tenemos paralelo. Árabes se paralizaron debido a guerra, lo que trajo como consecuencia más ingresos para Venezuela. Es decir, que en este momento también fue un aspecto que favoreció al país debido a los ingresos, es decir, ingresos más altos. Pero el 18 de febrero de 1983 ocurre el Viernes Negro, ¿ok? Luego, en 1983, nace el primer control cambiario, que es el régimen cambiario de divisa, llamado RECADI. Pero en 1984 se elimina por corrupción. Fíjense que duró, si se quiere, un año. En el año de 1989 fue el Caracazo, donde hubo el aumento de la gasolina. Esto sucedió bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. En el año de 1992 fue la intentona golpiza en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. En 1994 nace un nuevo control cambiario llamado OTAC. En abril del año 1995, se termina ese control cambiario. Fíjense que ese control cambiario ocurre como el de Recadi.
básicamente casi un año. En 1999 nace el tercer y último control cambiario, producto de ser un país netamente importador. Pero si nosotros nos vamos a la actualidad, tenemos un control, pero un control que se veía bajo tres escenarios, que es la tasa legal, que es la del BCB, pero teníamos también una que era paralelo, pero después nació otra promedio, como que bueno, no bajo ni alto, sino que bueno, me coloco en el medio como intermedio o promedio, lo que trajo como consecuencia que hace un par de días desaparece, quedando oficialmente la tasa del BCB. ¿Por qué? Porque estaban especulando, estábamos beneficiando a ciertas personas y estábamos empobreciendo a otros. Sin embargo, ahorita han tomado medidas que puede ser denunciado y hay incluso hasta personas presas por vender el dólar por encima de lo que establece los lineamientos políticos y del Estado, que es venderlo a BCB. Ahora bien, ya conociendo un poco de los antecedentes, caemos en conocer qué es la inflación. La inflación es un proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continua de los precios de la mayor parte de productos y servicios y una pérdida del valor de dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Entonces, fíjense ustedes, estamos en una tormenta. ¿Qué es lo que vive Venezuela? Tienes una moneda que es el bolívar, pero te la regula el dólar. Entonces tú dices, bueno, ya va. ¿Qué trae como consecuencia esto? La inflación. ¿Y quién sufre la consecuencia de la inflación? Señores, el pueblo. El pueblo es el que sufre las consecuencias. No es el Estado, no es el presidente, no es el gabinete ejecutivo, es el pueblo. Porque este desequilibrio afecta de una u otra manera el bolsillo y las finanzas, tanto de personas naturales, como es cada uno de nosotros, como personas jurídicas. ¿Ok? Ahora bien, cuando hablamos de inflación, vemos cuatro palabras clave y es oferta y demanda, bienes y servicios y dinero. Todos estos cuatro ramificaciones o cuatro segmentos se ven involucrados. El dinero es el principal. Ese bien y servicio que yo presto o que yo compro, esa oferta y demanda, que a veces tenemos escasez, porque a veces cuando hay inflación acelerada, a veces ¿cuál es la consecuencia? Escasez. Y cuando hay escasez, quiere decir que no hay satisfacción al cliente y por eso es que nacen nuevas marcas en el mercado. Y es lo que estamos viendo. Ponemos el ejemplo, la harina, la harina de maíz.
¿Qué marcas se veían? Harina Pan y Harina Juana. Eran realmente las conocidas. Ahora hay un sinfín de marcas que han nacido y siguen naciendo. Unas buenas, unas regulares y unas malísimas. Entonces, eso es lo que trae cuando hay países inflacionarios, que nacen nuevas marcas que quizás puedan en un futuro posesionarse en el mercado, pero hay otras que, como yo siempre digo, nacen y mueren al momento. Estimados participantes, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sandra, ¿tendrás alguna duda hasta los momentos? Bueno, si hay alguna pregunta, bueno, me la van compartiendo en el chat y bueno, vamos aclarando de una vez esas interrogantes, ¿ok? Ok, seguimos entonces. El impacto de la inflación incluye incrementos de salario, porque ¿qué pasa? No me alcanza el dinero. Depreciación del valor de la moneda, pérdida en el poder adquisitivo, aumento de la competitividad de la moneda y reducción del préstamo real de los préstamos. Y aquí llegamos a los tipos de inflación. ¿Ok? Y aquí es donde vamos a ver dónde se encuentra Venezuela. Tenemos que un tipo de inflación estable es del 2 al 3% anual, moderada del 3 al 10% anual, acelerada del 10 al 50% anual, galopante del 50 al 100% anual. Y cuando hablamos de hiperinflación, más del 100% anual. ¿Qué quiere decir esto? Que Venezuela está en una hiperinflación, aunque los economistas del país digan que no, ¿ok? Porque recordemos que cuando hay países hiperinflacionarios, quien sufre las consecuencias somos cada uno de nosotros, es decir, el pueblo. El pueblo es siempre quien sufre las consecuencias. Entonces, estamos claros que Venezuela es un país hiperinflacionario. No porque lo diga su profesor que le está dando esta unidad curricular, sino que son los estudios de expertos y especialistas en función a los antecedentes que han sufrido otros países, que ellos llegan a la conclusión en vista de toda y cada una de las situaciones presentadas y que se viven. ¿Ok? Vamos a ver si hay alguna pregunta, alguna duda hasta los momentos. Ninguna, es decir, que vamos bien. Ninguna pregunta por ahí. Ok, seguimos entonces. Tenemos que la inflación tiene ciertos efectos. ¿Ok? Y esos efectos lo podemos visualizar en económico, sociales, psicológico. Empezamos con el primero.
económico financiero. Aquí hay aumento de las tasas o alícuotas de impuestos y también da como nacimiento nuevos impuestos entre el Estado y la banca. Tenemos también las inversiones internacionales que de una u otra manera afectan y que para nadie es un secreto, el aumento de la economía informal. Impresionante, impresionante. Por eso es que vemos cada vez más trabajos informales en las calles. Usted va al centro de La Victoria, al centro de Cagua, al centro de Turmero, en Maracay, y bueno, ve cualquier cantidad de personas vendiendo, incluso hasta en las bombas de gasolina. Tú te entras un momentico a echar gasolina y mira, te venden hasta fruta, te venden llavero, te venden bolígrafo, hasta flores he visto vendiendo y tú dices, Dios santo. Pero eso es parte de esos efectos económicos financieros cuando tenemos un país hiperinflacionario. Luego caemos en la parte sociales. ¿Y qué trae como consecuencia la parte social? Desempleo, salud y educación, resentimiento social y lo que es delincuencia. Fíjense que estos cuatro aspectos los vivimos, los vivimos. Desempleo muchísimo porque las empresas también se ven asfixiadas dentro de su capacidad de las finanzas, porque está la parte de los pagos de impuestos, tanto nacionales como municipales, pero entonces también tenemos el gran peso de las nóminas, tenemos esos compromisos de pagos con nuestros proveedores, y cuando vienes a ver, tú dices, wow, me siento asfixiado. Y es donde automáticamente tienen las malas costumbres de que empiezan a reducir personal, porque de repente piensan que el peso fuerte son los trabajadores. Y a veces en ese caso no es así. ¿Tenemos salud y educación? Sí, porque cada vez vemos la decadencia que hay en nuestro país. Que cómo es posible que hospitales, que es de algo público, tú vas con una situación, una emergencia, y lo primero que te entregan es la listica para que compres todo. Porque tienes, si vas con un familiar que se cayó, se rompió, tienes que comprar hasta la aguja y el hilo para que te lo puedan coser. Entonces, wow, es una situación preocupante porque es un tema de salud. O sea, es un tema que tú como Estado no garantizas el servicio de salud a tu país, a tus habitantes, a tu población. Y la educación vemos que cada vez va en deterioro. Ya no hablamos de calidad educativa, sino que simplemente dan lo que les conviene y salen preparados de una manera deficiente. Y eso es el pan nuestro de cada día. Y como digo yo, lastimosamente y triste por esos futuros profesionales que van a ser los que van a relevarlo a uno en un futuro. Porque tú dices, wow, o sea, no están ni siquiera preparados. Imagínate tú. Y es lastimoso y lamentable porque eso es lo que se está viviendo en la parte de salud, que son personas que no están capacitadas, que yo diría que prácticamente consiguieron ese título, no sé cómo, pero a veces tú vas a un hospital, una situación de emergencia y los mismos médicos, porque realmente son médicos, no saben qué hacer ni qué tratamiento mandar. Entonces tú dices, Dios santo, cuídame, protégeme y dame salud, porque no sabemos en qué mano nos va a tocar si tenemos una emergencia. Tenemos la parte del resentimiento social y es así.
Cuando hay inflación también hay resentimiento social y ahí es donde se van metiendo cada una como que de esas píldoras de parte negativa, de rabia, de odio, y es lo que uno no debería permitir. Y por último, la delincuencia. En vista de que no tengo trabajo, estoy ahogado, no me alcanza para comprar, me voy al mundo fácil. Una pistola, un cuchillo, una navaja, quieto, aquí estoy, dame lo que tiene. Y lastimosamente ha aumentado el índice de delincuencia en nuestro país y en todos los ámbitos, a nivel de celulares, robo de cartera, robo de prendas, robo de zapatos también han habido, robo de moto, de carro, entonces tú dices, wow, o sea, Dios santo. Entonces es lamentable porque es lo que vivimos en nuestro país. Y por último tenemos el psicológico, que es uno de los efectos más preocupantes. Presión de la economía, que nos trae como consecuencia suicidio. Es decir, ya no aguanto, no tengo que comer, no tengo para mantener mi chamo, a mi esposa, a mi mamá, a mi abuelita, mi tía, mi tío, no sé qué. Más fácil, me mato. ¡Pum! Listo. Es lamentable, pues, porque a veces, como seres humanos, somos débiles. Y es lo lamentable, pues. Tenemos el estrés. Y el estrés es uno de los principales efectos negativos de la inflación. ¿Ok? Es uno de los principales efectos negativos de la inflación. ¿Por qué? Porque el estrés que me conlleva a una enfermedad. Fíjense que estos días estuve viendo un reportaje de un grupo de médicos y el cáncer que ahorita está muy prolongado en sus tipos que hay, que si de mama, de útero, de colo, de próstata y pare usted de contar, es debido al estrés. ¿Por qué? Porque el tema inflacionario nos lleva a un estrés, aunque uno quiera o no quiera o se siente de repente tranquilo, no es así. Yo siempre digo, las cosas hay que llevarlas con calma. Todo en la vida tiene solución. Lo que no tiene solución es cuando nos toca partir de este mundo, que yo digo, si estamos en la lista, ni que nos metamos debajo de la cama. Simplemente cumplir. Entonces, bueno, vamos a llevar las cosas con calma y más ahorita. Hay a veces que a mí me ha tocado ser papel como de orientadores, como de sacerdote, porque a veces la gente mira, Oscar, esto, mira, Oscar, no sé qué. Y uno trata como de orientarlos en ese camino de tranquilidad, de paz, de parte positiva, ¿sabe? Y nos conseguimos como que a veces dicen, wow, es verdad lo que tú dices. Buenas noches, Jesús. Por aquí te estoy saludando, viendo el saludo que estás dejando en el chat. Bienvenido. Entonces, fíjense ustedes de todo el estrés que a veces uno acumula, porque también es la presión que a veces tenemos en la organización. Y yo siempre digo que cuando ocupamos cargos directivos, gerenciales, de jefe, siempre también hay un poco más de presión en nosotros. Y por eso es que ese estrés, cuando no lo controlamos o no tomamos esa píldora de tranquilizarnos, nos va a reventar enfermedades. Y esas enfermedades van sí o sí, porque es consecuencia del estrés. Entonces, aprovechando este espacio, ¿a qué los invito? A llevar las cosas con calma, así de sencillo, ¿ok? No es fácil, pero sí se puede. Luego tenemos inflación en el flujo de los fondos y aquí es donde entramos un poco en la parte de la economía, de la finanza, y dice, la inflación afecta en mayor o menor intensidad los flujos de efectivo, proveniente de esos ingresos que nosotros tenemos por venta o esos egresos por costo de compra o gasto. Surge así un combate a la inflación por parte de las organizaciones.
que intenta mantener precios competitivos en costos razonables bajos. ¿Qué nos trae? Variaciones diferentes para ingreso y egreso, distintas estructuras de costo frente a la inflación y ajuste de precios separados para cada variable del cash flow, o sea, de la caja, del estado de flujo. Entonces, fíjense ustedes, es verdad, ahorita tú te armas mil y una estructura de costo para garantizar y conocer y saber si esa estructura te está siendo rentable y te estás obteniendo ganancias. Y es ahí lo que viene siendo las revisiones siempre, yo diría que semanales como mínimo. Luego tenemos impacto de inflación en la toma de decisiones. Esto es significativo, ya que afecta desde los ahorros hasta las inversiones, incluso hasta los gastos diarios. Como la inflación afecta a la toma de decisiones financieras, vamos a ver algunos puntos de vista y tenemos primero el ahorro. La inflación puede tener un impacto significativo en los ahorros, ya que reduce el valor de el dinero con el tiempo. Otras son las inversiones. La inflación también puede afectar las decisiones de inversión. Si la inflación es alta, puede reducir el valor de los bonos y otras inversiones de rentas fijas. Deudas. La inflación puede tener un impacto positivo en las deudas, ya que el valor real de la deuda disminuye con el tiempo. Los gastos diarios afectan también. A medida que aumenta el costo de los bienes y servicios, es posible que los consumidores ajusten, ¿verdad? Esos gastos y se debe tener en cuenta que los precios van a ser más altos. En general, el impacto de la inflación en la toma de decisiones financieras es significativo y requiere una consideración cuidadosa. Comprende cómo la inflación afecta a diferentes áreas de sus finanzas. Aquí, ya sea ahorrando más dinero, invirtiendo en activos, ¿ok? Disminuyendo y controlando los gastos. ¿Para qué? Para mitigar el impacto de la inflación en las finanzas. Bueno, estimados participantes, ya un poco para finalizar este tercer encuentro síncrono, el cual es un tema bastante interesante y como yo siempre lo digo, bastante tela que cortar, porque tú vas cada vez investigando, investigando y vas descubriendo más en ese mundo inflacionario. Entonces, bueno, la invitación es continuar, ¿ok? Los que estamos involucrados en el mundo organizacional, sabemos que ahorita no es fácil, pero simplemente tenemos que manejar con cautela todos los escenarios que nosotros presentemos, ¿ok? Por lo menos, bueno, ya para finalizar los dejo con este pensamiento, donde dice, el placer en el trabajo añade perfección al resultado. Y así mismo es, ¿ok? Así mismo es. Entonces, bueno, estimados participantes, será hasta nuestro próximo y último encuentro síncrono. Dios por delante en la semana y media. Recordemos que el día lunes comenzamos la entrega ya de nuestra tercera actividad sumativa, ponderada en 25%. Recordando que cualquier duda, pregunta o inquietud tienen que hacerla en el foro de dudas, ¿ok? Más no en la mensajería privada, que eso es importantísimo. Bueno, por aquí Jesús dice que gracias, profesor. Tranquilo, Jesús, estamos completamente a la orden. Como siempre les digo, el docente, el influencer, su tutor, siempre debe acompañarlos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo uno con una gran responsabilidad de que ese aprendizaje sea significativo. Esta clase fue grabada. Yo les voy a estar compartiendo el link para aquellos participantes que no pudieron conectarse, pero bueno, simplemente van a ver su video y ya. Entonces, bueno, que tengan todos una feliz noche, un abrazo en la distancia
y seguimos en línea desde la virtualidad.